Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar, nuestro tema es fractura de fémur. Como para tener una referencia anatómica de dónde hasta dónde se toma lo que es una fractura diafisaria de fémur, tenemos como referencia que tiene que ser 5 centímetros distal al trocánter menor y 5 centímetros proximales a la tuberosidad de los aductores. Tengan en cuenta que esto siempre es para tener referencia de cuando decimos que una fractura es distal, proximal, diafisaria, metafisaria, simplemente es para tomar de referencia. Bueno, con la fractura de fémur tenemos que tener en cuenta de que el fémur es un hueso muy grande, el más grande que tenemos en el cuerpo. Por lo tanto, para que se fracture necesitamos una alta energía. Por lo tanto, estos pacientes que tienen la fractura de fémur suelen ser acompañados por múltiples otras fracturas o múltiples contusiones. Por lo tanto, suelen ser pacientes politraumatizados. Y lo que muchas veces pasa es que no es que sea en forma aislada, no es lo más frecuente, sino muchas veces también está asociado con lesiones de otras articulaciones. Lo más común es de la rodilla y de la cadera. Como mecanismo de lesión, lo más común, como dijimos recién, son los traumatismos de alta energía, que hoy por hoy los accidentes de tránsito suele ser la mayoría de las causas, la principal causa, y también hay caídas de altura. Y después en ancianos, que puede ser por la osteoporosis, por caída de la propia altura, suele ser mucho más raro. En la clínica, ¿qué es lo que tenemos que saber? Cuando te llega un paciente, tenemos antecedentes traumáticos, si es de alta energía, por ejemplo, un accidente de tránsito, una caída de altura, nosotros con la anamnesis más o menos ya podemos imaginar que puede estar fracturado este hueso. Después, lógicamente, al ser un hueso grande, tenemos mucha sintomatología. El dolor en general suele ser muy importante. Tenemos lo que es la clínica, que es muy parecida a la de la fractura de cadera, con el acortamiento del miembro y la rotación externa. Por eso tenemos que estar muy atentos a eso, a diferenciarlo con lo que puede ser una fractura de cadera. Después, bueno, tengan en cuenta que este hueso, como al ser de alta energía el mecanismo de lesión, también tenemos sangrado, tenemos hematomas, podemos tener lesiones musculares, por lo tanto tenemos que estar muy atentos a esto. La clasificación que más se utiliza es la de AO para ver qué es fácil. Tenemos los grados A, B y C. Los grupos, el grupo A son fracturas simples, la B son en cuña y la C son las fracturas complejas. Este es más o menos igual lo que es la clasificación, lo mismo que se utiliza para la pierna y para la fractura diafisaria de húmero. Acá nosotros vemos lo que es el grado A, que son fracturas simples, que tenemos la A1, nosotros vemos que es una fractura espiroidea. ¿Por qué suele ser la más leve? La ponemos como A1, porque tiene una gran superficie de contacto. Cuando tiene mucha superficie de contacto son fracturas que consoliden mucho más rápido. Después tenemos la 2, que es una fractura oblicua larga, que la oblicua larga también tiene un poco más de fractura de superficie de contacto que la A3, que son transversas, pero un poco menos que la espiroidea. Acuérdense que la superficie de contacto, a mayor superficie de contacto, tenemos más chance que esa fractura consolide. Después tenemos la fractura B con distintos tipos de tercer fragmentos, y lo que es la fractura, la grado C, que son distintos tipos de conminución. Nosotros para hacer un tratamientos quirúrgicos para estabilizar, hay varios tipos de elementos que podemos utilizar. Tenemos la tracción esquelética, que siempre utilizamos al momento de que ingrese el paciente. Cuando ingrese el paciente, lógicamente, porque nosotros tenemos que planificar un tratamiento quirúrgico para el momento, para estabilizarlo, para evitar sangrado, para evitar complicaciones, para evitar sobre todo mucho dolor, que el paciente suele tener mucho dolor, que lo que hacemos de entrada se utiliza una tracción esquelética. Después nosotros tenemos que pensar el tratamiento definitivo. ¿Qué puede ser tratamiento definitivo? Tenemos varias opciones. Tutor externo, que muchas veces puede ser tratamiento definitivo o simplemente transitorio. Tenemos distintos tipos de osteosíntesis, puede ser con placas con tornillos. Tenemos los clavos de modelo elástico, que son los Enders, que casi están en desuso en adultos, y los clavos endovasculares cerrojados. Como tratamiento inicial, como le dije recién, tenemos el paciente que te ingresa como para evitar la contracción de los músculos, evitar complicaciones, embolia grasa, tromboembolismo,
y sobre todo para disminuir el dolor lo que hacemos es utilizar una inmovilización que utilizamos una tracción esquelética. Lo vamos a utilizar con la férula de Brown. Y después como tratamiento ortopédico, en algunos casos uno puede realizar tratamiento ortopédico. En la práctica es raro por las complicaciones que trae, por los tiempos muy prolongados, ya casi no se utilizan. ¿Cuándo se puede utilizar esto? Una fractura diafisaria en los niños, una fractura fémur diafisaria en niños, se puede utilizar un tratamiento ortopédico. ¿Qué es lo que pasa? Que son tratamientos muy largos, por lo tanto hoy por hoy la mayoría de las veces se prefiere hacer un tratamiento quirúrgico que tenemos no solo una reducción anatómica, sino de que la rehabilitación es mucho más rápido. Fracturas con minuta, este es un concepto viejo, hoy por hoy siempre las fracturas con minuta se prefiere o utilizar una placa con tornillo con técnica MIPO, que ya le voy a explicar, o con un tutor externo. Infecciones, lógicamente, si tenemos una infección no podemos operar, pero tampoco se hace tratamiento ortopédico. Es una opción en un lugar donde no tengamos, por ejemplo, un tutor externo. Pero tenemos que saber que es una opción. Pero bueno, en un lugar donde tengamos todas las posibilidades, es mejor colocar un tutor externo y que lógicamente puente esa zona infectada. Después tenemos, bueno, muchas veces puede pasar, algunos por distintos motivos, hay personas que no quieren ser operadas, que bueno, que esto, bueno, se lo charla y bueno, y uno lo que le tiene que explicar son todas las complicaciones que puede llegar a tener por no realizar un tratamiento quirúrgico. Tratamiento. Hay distintos tipos de tratamiento. Ahora vamos a hablar de lo que es la fijación externa, los tutores externos. Recuerden que siempre lo que son las fracturas expuestas, siempre se utilizan los tutores externos. Los tutores externos también podemos utilizarlo cuando tenemos lesiones de partes blandas bastante importantes. Después, en paciente que está muy inestable, que nosotros, porque muchas veces está disponible en algunos sanatorios, ¿qué pasa? Son pacientes que lo tenemos que movilizar rápido, tenemos que darle una solución muy rápida, que muchas veces por guardia podemos hacer una colocación de un tutor externo. Lógicamente, tenemos una zona infectada porque fue una fractura expuesta, esa zona se infectó. Mientras nosotros esperamos que se resuelva el proceso infeccioso, podemos colocar un tutor externo. Fracturas conminutas, también se puede colocar un tutor externo como tratamiento definitivo o como algo transitorio nomás. Y bueno, lógicamente también en pacientes politraumatizados o polifracturados. Recuerden que en un paciente politraumatizado, nosotros, o sobre todo cuando son polifracturados, a través como consecuencia de los politraumatismos, nosotros tenemos que tratar de estabilizar la mayor cantidad de huesos posible en la forma más rápida que nosotros tengamos. Por lo tanto, nosotros utilizamos tutor externo, que como le dije recién, hay muchas veces ahí disponible en algunos sanatorios, que lo podemos utilizar para estabilizar. De esta manera, el paciente al no tener tanto movimiento, tenemos menos chance de embolia grasa, de tromboembolismo, de hematoma, mejoramos los dolores, tiene un montón de beneficios. Esto es un ejemplo de cómo sería un tutor externo en una fractura transversa. La fractura transversa como para darle estabilidad provisoria o definitiva, dependiendo del criterio médico. Después tenemos otra técnica de las placas de osteosíntesis, son las placas con tornillo. Siempre se utilizó durante mucho tiempo, lo que sí tenemos que tener en cuenta de que siempre los que son los abordajes son más grandes, o sea, nosotros tenemos que abrir mayor, las heridas son más grandes, el hecho de que sea una herida más grande, tenemos más chance de infecciones. Lo que hacemos para colocar la placa con tornillos, las técnicas viejas, lo que hacemos es desperiostizar. Recuerden que el periostio tiene vascularización, o sea, lleva la sangre al hueso, es uno de la vascularización exóstica que tiene el hueso. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, mientras más desperiodización hacemos, lógicamente tenemos más chance de tener pequeñas pseudoartrosis o necrosis de algunos fragmentitos óseos. Por lo tanto, se utiliza, pero bueno, tenemos que tratar de no desperiodizar tanto. Después, actualmente hay una técnica que se llama MIPO. ¿Qué se utiliza la técnica MIPO? Simplemente utilizamos sobre todo en fracturas conminutas, que lo que hacemos, hacemos un abordaje chiquito, tratamos de deslizar la placa y solamente ponemos tornillos proximales o distales. Lo que hacemos es darle la longitud y evitar rotaciones. Después los fragmentos intermedios, por ahí también por pequeños orificios o por pequeños mediante vacaos, algunas pinzas de reducciones,
lo que hacemos es mejorar lo que es la reducción y simplemente dejamos ahí la placa que actuaría como un tutor interno. Por lo tanto, desprioritizamos menos, tenemos heridas menores. Tengan en cuenta de que lo que hace que consolide el hueso es la vascularización, también más allá de que los fragmentos tienen que estar unidos, tenemos que tener sangre. Por lo tanto, mientras menos desperioticemos, más chance de que esa fractura pegue y consolide más rápido. Este es un ejemplo de una fractura tratada con una placa con tornillo. Este otro ejemplo que tenemos lo que son los clavos endomedulares y las placas con tornillo. Básicamente lo que vemos acá es que la placa con tornillo, si usted ven en la imagen de la derecha, la cuarta imagen de la derecha, es cómo se transmite la fuerza de carga. Y en cambio nosotros vemos en la tercera imagen, yendo de la izquierda hacia la derecha, un clavo endomedular cómo transmite la fuerza de carga. Por eso el clavo endomedular hacemos más impacto sobre la zona de fractura, por lo tanto tenemos más chance que consolide más rápido con un clavo endomedular que con una placa con tornillos. Después los clavos con los Enders se utiliza mucho en los niños, simplemente lo que buscamos es alinear el hueso, nada más. No bloquean las rotaciones porque no son acerrojados y por lo tanto en estos en forma aislada no se suelen utilizar. También tenemos que utilizar otro método de inmovilización que puede ser un yeso. Recuerden que lo único que buscamos con estos clavos endomedulares flexibles simplemente es alinear el hueso, no bloqueamos rotaciones. En adulto, salvo en algunos lugares donde no tengan acceso a un clavo endomedular acerrojado, que son los que más se utilizan, que son los llamados puncher, se puede llegar a utilizar. De hecho, en los hospitales hasta hace 10 años atrás se utilizaban mucho. Hoy por hoy hay mayor acceso en muchos hospitales a los clavos endomedulares rígidos, lo que son los bloqueados. Por lo tanto, esto ya quedó en desuso. Y bueno, lo que es el clavo endomedular acerrojado, en todas las fracturas de lo que son diafisarias de los huesos largos, en este caso de fémur, que también puede ser en la pierna, también suele ser en el húmero, el gold standard, o sea que el tratamiento de elección. Y sobre todo aumentó mucho más las indicaciones gracias a las modificaciones que se sufrió el clavo endomedular. Hoy por hoy, tanto en la parte proximal como en la parte distal del clavo, tenemos múltiples cerrojos para colocación, o sea, tenemos múltiples direcciones. O sea, inclusive son poliaxiales, o sea, podemos elegir hacia dónde dirigir los tornillos, tanto proximales como los distales. ¿Qué es lo que hizo esto? Que aumentó mucho la indicación del clavo endomedular. Y lo que tiene de bueno de que tiene una movilidad precoz, que es en este caso, todos los pacientes que tienen clavo endomedular acerrojado, después de la cirugía, en el mismo momento, apenas se pasa anestesia, todo el paciente ya puede estar comenzando a hacer movilidad de rodilla y cadera. En el caso estamos hablando de una fractura de fémur. Por lo tanto, hoy por hoy es el gold standard, o sea, la mejor indicación para fracturas diafisarias de los huesos largos. Nosotros acá vemos un ejemplo de lo que son los clavos endomedulares acerrojados, cómo son fracturas que están, cómo se colocan. Y bueno, acá puede tener una crítica de que, más allá de que sean clavos endomedulares acerrojados, uno puede también de otra manera tratar de afrontar un poquito más los fragmentos óseos. Tenga en cuenta que si un fragmento óseo no contacta con el otro, lógicamente nunca va a consolidar esa fractura. Pero bueno, este a modo de ejemplo nomás. En postoperatorio, muchas veces, ¿qué es lo que tiene de bueno los tratamientos quirúrgicos? Que los tratamientos quirúrgicos fundamentalmente tenemos dos cosas. Principalmente lo que es la reducción anatómica. Hoy por hoy casi en todos los huesos tratamos siempre de tener reducción anatómica. Y segundo, para evitar complicaciones por las inmovilizaciones prolongadas, ¿qué es lo que pasa? Hacemos movimientos precoz, por lo tanto, el hecho de que tenga una síntesis estable, o sea que hayamos fijado esa fractura de manera estable, lo que nosotros tenemos es después una movilidad precoz de las articulaciones, por lo tanto evitamos rigideces y otras complicaciones por falta de actividad, atrofias musculares, rigideces articulares, un montón de otras cosas. Y a la vez, depende del tipo de trazo de fractura, podemos hacer lo que es una carga precoz para evitar, por ejemplo, la pseudoartrosis, porque genera un microimpacto sobre el foco de fractura, por lo tanto, estimula ese foco de fractura para que consolide mucho más rápido.
Así que eso tiene muy bueno, por lo tanto aumentamos la chance, la tasa de consolidación de estas fracturas. Complicaciones. Recuerden siempre que tenemos lo que son las complicaciones propias de cualquier tratamiento quirúrgico y después propia de cualquier hueso. Tratamiento quirúrgico lo que tenemos es las infecciones, hematomas, dehiscencia de herida, que se parte el material, aflojamiento de los materiales de osteosíntesis. Y después tenemos propio de cualquier fractura que tenemos una pseudoartrosis. La pseudoartrosis le falta consolidación, sobre todo cuando tenemos fracturas expuestas que perdemos mucha vascularización porque hay mucha desperiodización, sobre todo si una persona tiene una fractura expuesta y encima nosotros elegimos con método de fijación lo que es una placa con tornillo, estamos desperiodizando más, es como que estamos ayudando mucho para que el hueso no consolide. Por lo tanto, bueno, estas cosas hay que tener en cuenta. Y después dolor, como cualquier fractura, y bueno, después lesiones neurovasculares y síndromes compartimentales. El fémur en general es medio difícil que haga síndromes compartimentales, salvo que esté lesionada la arteria femoral, alguna arteria principal, que bueno, que sí en ese caso sí va, después con la fractura expuesta, lógicamente eso sí pueden producir un síndrome compartimental. Pero si no, no es tan frecuente el síndrome compartimental en el fémur. Después, lo que son las complicaciones propias de los clavos endomedulares de cerrojada. ¿Qué pasa? Tenemos la embolia grasa. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente que es un politraumatizado, sobre todo cuando tiene múltiples fracturas, un polifracturado, si nosotros utilizamos como método de fijación, en este caso, no utilizamos un tutor hasta que se estabilice el paciente y nosotros decidimos colocar un clavo endomedular cerrojado, tenemos más chance de embolia grasa. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que saber qué tipo de tratamiento quirúrgico decidimos. Después, bueno, como los clavos endomedulares, cuando son fracturas sobre todo con minuta y nosotros no consolidó, le damos carga precoz, podemos tener lo que son las migraciones, tenemos el aflojamiento del material de cirugía, que se pueden partir los cerrojos, tenemos consolidaciones viciosas, bueno, y refracturas. Más o menos para que tengan idea, cuando son fracturas con minutos tenemos que tener mayor cuidado de lo que son, hasta que nosotros no veamos callo, por ahí tenemos que retrasar un poquito lo que es el apoyo. Tenemos que diferenciar lo que es el apoyo con carga de lo que es darle movilidad precoz. O sea, movilidad precoz, el paciente puede dar movimiento a las articulaciones y lógicamente apoyo cuando uno le da carga. En ese caso, hasta que no esté consolidado, esto puede colapsar y tenemos todo lo que son las fallas de materiales. Consolidación viciosa, que en general la consolidación viciosa muchas veces suele ser errores técnicos, o sea que son iatrogéneas. Por lo tanto, son errores técnicos o mala indicación o un paciente de que nosotros hicimos el procedimiento fue errado, por lo tanto tuvo una consolidación viciosa. En la imagen de la derecha, esta consolidación viciosa es una pseudoartrosis de que, bueno, que dobló todo el clavo. En ese caso tenemos altas chances de que el clavo se parta, con lo que es muy dificultoso de poder realizar la extracción. Bueno, ahora vamos a hablar de fractura supracondilia de fémur. Para más o menos para guiarnos lo que es una fractura supracondilia, cuando consideramos que es una fractura supracondilia, tenemos como para orientarnos 9-10 centímetros distales del fémur. Cosa que antes, o sea, hacia proximal, tenemos una fractura diafisaria de fémur y los últimos 10 centímetros, 9 centímetros son fractura supracondilia de fémur. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es de que la inserción de los gemelos es posterior del fragmento distal del fémur. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Que ese fragmento pivote hacia posterior por tracción de los gemelos. Tengan en cuenta que tanto el gemelo interno como el gemelo externo se inserta en la parte posterior del fémur, el fémur distal. Y después lo que tenemos es la acción de tanto los cuádriceps como los isquiotibiales hace que ese fragmento ascienda. Por lo tanto, tenemos que el fragmento está ascendido y a la vez se va hacia dorso, hacia posterior. Por lo tanto, aumenta lo que es la deformidad. Por lo tanto, uno cuando ve un paciente que tiene esta fractura, clínicamente te llama la atención y ya por lo menos podemos ir sospechando de qué es lo que tiene. También esto es exactamente muy similar a lo que es la fractura diafisaria. Tenemos en pacientes jóvenes que son por alta energía, como ya dijimos, como accidente de tránsito y accidente, ¿cómo se llama? Por caídas de altura. En cambio, el anciano
Esto suele ser un poquito más frecuente que la fractura diafisaria fémur, que en general también es por osteoporosis, que son caídas de su propia altura. Acá nosotros vemos perfectamente cómo el fragmento distal, cómo se va hacia posterior y a la vez se va hacia arriba por tracción de los isquiotibiales. Por lo tanto, lo ideal hasta esperar un tratamiento quirúrgico es tratar de reducir lo mejor posible, así después no tenemos mucha contractura muscular, que después nos dificulta el tratamiento definitivo. Nos lleva mucho más tiempo dar una reducción anatómica de esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos hasta que esperamos? Lógicamente, en este caso, utilizamos lo mismo que una fractura diafisaria fémur, lo que es una férula de Brown, y hacemos una tracción esquelética. Nosotros acá vemos lo que son las clasificaciones de las fracturas supracondilias. Tenemos la clasificación A, que son extraarticulares, trazo simple, en cuña y con minuta. Clase B, o sea, lo que son el tipo B, son fracturas articulares parciales, que estamos lateral, medial y posterior. Y la última es el tipo C, que son fracturas articulares completas. Tenemos la 1 en T o en I, después tenemos con conminución metafisaria, articular simple o completamente conminuta. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Primero tenemos un antecedente, ya sea de un accidente de tránsito, una caída de altura, cuando son pacientes jóvenes, o bueno, una persona cuando son pacientes añosos por osteoporosis fue caída a su propia altura. Nosotros cuando solo lo vemos ya vamos sospechando la deformidad que produce, el desplazamiento que produce los huesos, es como que uno le llama la atención. Para estudiarlo con la radiografía en general es suficiente, simplemente le pedimos una radiografía y con esto solo ya tenemos un panorama de en qué estamos, frente a un perfil de la rodilla o que tome un poco más de fémur, con esto es suficiente. Siempre recuerden que tanto las fracturas de fémur, ya sea diafisaria o supracondilia, siempre es bueno hacer un escaneo, descartar otro tipo de fracturas, por lo tanto por ahí acompañamos una fractura de cadera para descartar otro tipo de patologías. Después tomografía, cuando ya son fracturas conminutas, para planificar un tratamiento quirúrgico. Y después lo que tenemos que saber es que, bueno, muy cerca del fragmento distal pasa la arteria poplitea. Por lo tanto, de rutina tenemos que examinar que tenga buenos pulsos, relleno capilar, la coloración, si no hay palidez, todas esas cosas tenemos que ver. Y en caso de duda, lógicamente hacemos una interconsulta con algún cirujano vascular que ellos mismos van a hacer estudios de rutina, como puede ser una arteriografía, un ecodoppler, para más o menos saber si está dañada o no la arteria poplitea. Como tratamiento ortopédico, hoy por hoy la mayoría se busca lo que es la reducción anatómica y la movilidad precoz de casi todas las fracturas. ¿Qué pasa? Cuando se utiliza un tratamiento ortopédico en personas que no llegan a un tratamiento quirúrgico, porque no tienen, por la limitación del acceso a los materiales quirúrgicos. Pero si no, en general, todo el mundo, estas son fracturas que sí o sí tienen que ser operadas. Y en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, tenemos los placas con tornillos, tenemos lo que es los clavos endomedulares, que acá en este caso utilizamos dos tipos de clavos endomedulares. Dentro de los acerrojados tenemos lo que son anterogrados y lo que son retrógrados, y los tornillos canulados. Nosotros acá vemos para personas que recién ingresó, igual que las fracturas diafisarias de fémur, lo que tratamos es de bloquear lo que es la acción muscular para que tengamos una mejor reducción. ¿Cómo lo hacemos? Con la utilización de la tracción esquelética en una férula de Brown. Y de ahí vamos jugando con la flexión de rodilla, con las tracciones, aumentando el peso hasta que tenemos una reducción que sea por lo menos aceptable, que mejore un poquito la reducción para que después la cirugía sea mucho más fácil. No tengamos que luchar tanto con la contractura muscular que tiene el paciente, sobre todo si demoramos mucho tiempo en realizar el tratamiento quirúrgico. Nosotros acá vemos un ejemplo de una placa con tornillo y cómo se colocaría en el fémur. Acá nosotros tenemos lo que es el clavo endomedular acerrojado, que tenemos dos tipos, lo que son los anterogrados y los retrógrados, que vendría a ser lo que son anterogrados, entran por la fosita digital cerca de la cabeza del fémur, y lo que son los retrógrados, nosotros tenemos que hacer una artrotomía
o sea, por la rodilla entra el clavo endomedular arrojado. Son distintas técnicas, distintos gustos, depende del tipo de fractura, si son más distales o más proximales, cuáles son las distintas indicaciones. Y esto tenemos un ejemplo en la primera placa de la izquierda, los tornillos canulados con una arandela o sin unas pequeñas placas con tornillos que también se pueden utilizar para que sepan distintos tipos de tratamientos quirúrgicos que se pueden utilizar. Nosotros acá vemos otro tipo de fractura que es la fractura de Hoffa que se llama, que lo que se utilizan son tornillos canulados. Y complicaciones. Sabemos que las complicaciones siempre tenemos propias, en este caso, a las mismas complicaciones que tenemos en las fracturas diafisarias, lo que tenemos que agregarle a lo de toda fractura articular. Toda fractura articular, recuerden que siempre tenemos chance de que haga artrosis. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un trazo que ingresa a la articulación, nosotros no podemos medir lo que es la lesión articular. Lógicamente, mientras más fragmentos tenga una fractura conminuta, tenemos lo que se llama condrolisis, o sea, la lesión de este cartílago. Por lo tanto, mientras más trazos nosotros tengamos que lleguen a la articulación, más chance nosotros tenemos de que esa persona tenga artrosis. Por lo tanto, lo que es la consolidación viciosa, pseudoartrosis, como es común, infecciones, lesiones neurovasculares, sobre todo lo que es la arteria poplítea, lo que tenemos que agregar esto, como cualquier fractura articular, es la producción de artrosis. Y esto son complicaciones propias de los tratamientos ortopédicos. En general, fíjense lo que es la consolidación y la ubicación que tiene. Por eso genera una discapacidad bastante importante. Por lo tanto, cuando uno aceptaría nuestro tratamiento, cuando no queda otra, porque no tenemos otro tipo, son pacientes que no llegan a ser tratados quirúrgicamente, o tienen que tener alguna contraindicación por un tratamiento quirúrgico. Pero si no, todas las fracturas se busca lo que es, recuerden, la reducción anatómica y la movilidad precoz. Y nosotros acá vemos lo que son los desplazamientos, lo que son las fracturas, supracondilias, que vemos lo que es la angulación. Tengan en cuenta que pasa en la parte posterior muy cerca a lo que es la arteria poplítea. Por lo tanto, ese borde de hueso puede estar medio filoso, muchas veces puede hacer una punta y esto puede generar alguna lesión en la parte vascular. Por lo tanto, siempre tenemos una fractura supracondilia, tenemos que descartar que tenga una lesión arterial, sobre todo que es la más importante. Bueno chicos, espero que les haya gustado, así cualquier duda no duden en consultarme. Hasta luego.